Jueves 19 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC. Como siempre, noticias coincidentes, alguna referencia todavía al asunto catalán, que saben dentro de media hora concluye el ultimátum, el que le da la ley, que le dio el gobierno al líder catalán, pero hoy los titulares son para otros asuntos. El diario Córdoba, por ejemplo, habla de lluvia. Dice, lo tienen a 5 columnas, la lluvia alivia las urgencias de la agricultura cordobesa. Cítricos y olivar, los cultivos más beneficiados por las primeras precipitaciones de este otoño. El temporal causa 500 mil de incidencias en Andalucía, sobre todo en Cádiz, en Málaga y en Sevilla. El diario El Día también hace referencia a este asunto en su sumario, titula La tormenta deja 90 litros en La Vega y causa 40 incidentes, se refiere a Córdoba. Los 500 mil que decía el diario Córdoba era para toda Andalucía. Un rayo, dice, deja sin conexión el parque de bomberos de Palma del Río. Y también en el diario ABC hay una referencia al agua en la página, sí, por ahí, en el interior. Como les digo, ayer hubo, ya lo saben todos, hubo una cantidad importante de lluvia, sobre todo en la madrugada del martes al miércoles, y también esta noche ha estado lloviendo de miércoles a jueves bastante en la capital. Eso ha hecho que se alivie relativamente, no el estado de los pantanos, que sigue siendo preocupante, están todavía muy por debajo de la media para esta época del año, e incluso están por debajo del mínimo, el mínimo de salvaguarda, aunque por ahora no hay riesgo de corte en el suministro, pero sí que alivió la situación del campo. El campo, que hacía mucho tiempo que no llovía, estaba muy seco, peligraba el olivar, que saben que ya está en una fase de engorde, y también el cítrico, que le queda todavía tiempo, pero hacía falta agua para el campo. Así que estos 90 litros que cayeron ayer en La Vega, una zona muy necesitada, y también en la campiña, alivian esta situación. Todavía se prevé que haya algo de lluvia hoy, quizás menos lluvia de la que ocurrió ayer o antes de ayer, pero todavía puede ser que hoy llueva algo, y ahora se abre otro periodo de estabilidad en el tiempo, que habrá que volver a esperar a que avance el otoño y ver si sigue lloviendo. Dijeron los pronósticos de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, que será un otoño seco, más seco de lo normal, no absolutamente seco como el verano, pero sí con menor número de precipitaciones de las habituales, de la media. Luego el invierno parece que sí que viene más lluvioso. Bueno, son previsiones a medio plazo que no siempre se cumplen. Ojalá que poco a poco se vaya regularizando esta situación, este régimen de lluvias, y volvamos a ver pantanos con más agua, y sobre todo que el agua fluya por las escorrentías, por los acuíferos, y llegue hasta las explotaciones agrícolas, que son las que más riesgo están en esta situación de presequía, si no sequía, si hablamos de presequía. Recuerden, Palma del Río cayeron 95 litros, en la capital 18 durante la jornada de ayer. El diario El Día habla del cáncer de mama. Hoy se celebra el Día Mundial de una patología, dice el diario El Día, que es la principal causa de muerte entre las mujeres. El hospital detecta, lo está leyendo a 5 columnas, detecta cada año 450 nuevos casos de cáncer de mama. Expertos como el doctor Juan de la Haba reclaman más apoyo para la investigación. Quienes han pasado por el duro trance, dice el diario El Día, colaboran como voluntarias con otras pacientes. Esta referencia al cáncer de mama también aparece, lo he visto antes, en el ABC, sí. Titula, cada año se diagnostican 26.000 nuevos casos de cáncer de mama en España. Y relata también algunos testimonios. Bueno, como siempre decimos, este tipo de celebraciones o de conmemoraciones o de días dedicados en esta ocasión al cáncer de mama, no significa que en esta ocasión sí que haya que trabajar más, significa que hay que tocar este toque de atención que se produce en días concretos. En este caso, el 19 de octubre, Día Mundial de una patología del cáncer de mama. Hay que decir, no obstante, estos números que son un poco apabullantes, estos 450 casos en Córdoba y 26.000 en toda España, son números que asustan, pero hay que reconocer, o hay que, junto a estos números, estas cifras, hay que dar también otras más positivas, y es que buena parte de estos tumores pues no tienen una consecuencia al final demasiado grave. Quiero decir con ello la muerte, fundamentalmente. Saben que hace muchos años la palabra cáncer iba relacionada, vinculada con el fallecimiento. Hoy, afortunadamente, sobre todo la detección precoz de algunos tumores, pues los hace prácticamente, no digo inocuos, porque tampoco es el caso, pero sí los hace muy tratables médicamente. El cáncer de mama, como bien saben, una extirpación y tratamientos hacen que sean tumores que hoy por hoy no tienen esa etiqueta
alta que lamentablemente sí que lo tuvieron en generaciones anteriores. Así que precaución, prevención sobre todo y diagnóstico precoz. Hay que ser en este sentido muy estricto, acudir, en el caso de las mujeres, a la mamografía, también ver el tema de las herencias genéticas. Se está avanzando cada día más en esta posibilidad que hay algunas mujeres de sufrir cáncer de mama a consecuencia de su ADN. Incluso dicen los científicos, los profesionales, que también el varón puede provocar a su hija esta herencia, no solamente será de madres a hijas, también el hombre, pues el cáncer de mama en hombre tiene otro tipo de consecuencias, pero también es posible que sea el varón quien lo transmita en su carga genética. Así que no basta con que la madre esté sana, sino también a lo mejor ver la abuela por parte de padre. En fin, creo que hay que acudir al facultativo y someterse a los diagnósticos precoces, a las pruebas, etcétera, para evitar, porque en un estadio inicial el cáncer de mama es muy combatible. A partir de que se va complicando, todo el mundo sabe que efectivamente pues eso, se complica y el tratamiento es mucho más agresivo y mucho más peligroso. El diario ABC sí que acude al tema catalán de nuevo. Como saben, hoy a las 10, les decía hace un rato, concluye el plazo dado por el Gobierno al presidente del Gobierno autonómico catalán, a Carles Puigdemont, para que rectifique. Dice el diario ABC, Rajoy ofrece amnistía, y entre comillas esa amnistía, a cambio de elecciones legales. Propone a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si hoy acepta no declarar la independencia. El diario Córdoba también trae este asunto en su portada, en un cintillo superior. Gobierno y PSOE, dice el diario Córdoba, coinciden en no tener prisa en aplicar el artículo 155. Rajoy ofrece paralizar las intervenciones o la intervención si se convocan elecciones. Y el diario El Día, la foto es para el presidente autonómico. La convocatoria de elecciones es ya la única salida para paralizar el 155. Ahí lo tienen. Bueno, pues como les decía, hoy a las 10 concluye el plazo. Puigdemont va a agotar hasta el último momento. De hecho, cuando yo me he sentado aquí aún no había ningún tipo de notificación de que hubiese habido respuesta. Y todo el mundo espera, o todo el mundo sospecha que la respuesta va a ser la misma que ya dio el lunes, que es cuando expiró el anterior plazo. Es decir, pues no darse por enterado y no contestar como le pide el Gobierno si declaró o no la independencia y si lo hizo, si está dispuesto a rectificar, que es lo que saben que es la propuesta, la alternativa que le ofrece el Gobierno. Primero, que dijera si sí o si no, porque no entendió la declaración que hizo en el Parlamento de Cataluña, y si la respuesta fuera afirmativa, es decir, que sí que declaró la independencia, un plazo hasta el jueves para rectificarla, para dar marcha atrás. Como les digo, por lo que ayer fue soltando uno y otro, sobre todo Puigdemont y parte de su equipo de gobierno, Turull habló Oriol Junqueras, no parece que Puigdemont ni vaya a reconocer en ningún caso que la declaró, y si fuera así no va a rectificar antes de las 10 de la mañana. Hay una salida que es la que todo el mundo está ofreciendo, porque todo parece apuntar a que por un camino u por otro van los catalanes abocados a unas nuevas elecciones regionales, autonómicas. ¿Por qué digo esto? Porque si el Gobierno al final pone en marcha los mecanismos del 155, lo va a hacer para convocar elecciones, porque ese es el compromiso que parece ser han asumido tanto PP como PSOE como Ciudadanos. Asumir para sí, para el Gobierno, para el Estado, para el Gobierno central, competencias catalanas, pero solamente durante el periodo necesario para convocar elecciones. Eso sí se aplica al 155, pero si al final Puigdemont decidiera, por la razón que sea, hacer caso a Rajoy, sería para convocar elecciones prácticamente ya. Entre que las convoque Puigdemont y que las convoque el Gobierno central, hay una diferencia importante en el tiempo. El 155 es mucho más lento, porque requiere una serie de pasos, unos pasos legales. En primer lugar, si se aplica ese artículo, ahora el Gobierno tendrá que de nuevo requerir a Puigdemont para que cese en su actitud de desobediencia. Se le dará un nuevo plazo, aunque parezca mentira, habrá otro nuevo plazo. Una vez que se concluya ese plazo, el Gobierno acudirá al Senado, para que sea el Senado, que es quien tiene competencia, quien proponga una serie de medidas, que según todo apunta sería básicamente recuperar competencias para el Estado central. Sobre todo en materia de seguridad, el control de los Mossos de Escuadra, sobre todo en materia de Hacienda, recuperar los pagos de la Hacienda catalana, de la Hacienda española en Cataluña, porque Cataluña no tiene hacienda propia, y recuperar una serie de competencias que, interior, por ejemplo, seguridad, Hacienda, que harían más posible la convocatoria de elecciones
y volver al proceso. El gobierno español, el Estado español no tiene capacidad, a no ser que se cambie la Constitución, para anular el autogobierno. Lo que puede hacer es controlarlo. Es decir, autogobierno sí, Parlamento de Cataluña sí, Generalitat sí, consellería sí, pero controlada por el Estado central, que es lo que permite el 155. Así que estamos a la espera de qué ocurre. Todo apunta, como les digo, a que Puigdemont va a dar otra nueva callada por respuesta y que Rajoy, el gobierno, va a poner en marcha el 155, con lo que significa de apertura de un nuevo plazo que se le dará, será más breve supongo, para que deponga en su actitud y si no se someta al dictado del Senado. Hay varias opciones, como les digo, todas pasan por elecciones. Esta amnistía que señala el diario ABC en el titular, en su portada, sería política. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días, a partir de la detención de los dos Jordis, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, se está reclamando la liberación de estos presos. Para algunos presos políticos, para otros políticos presos. Sin embargo, el gobierno no puede hacer nada. En este caso porque la independencia de los poderes, en este caso del Poder Judicial, no tienen que escuchar en absoluto ni al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno, ni al Poder Legislativo, es decir, al Congreso. El Poder Judicial, los jueces van por otro camino. Así que el Gobierno no puede amnistiar a un preso, a una persona que esté en prisión condicional. Puede amnistiar, si fuera el caso, a un condenado. O sea, hay muchos casos en los que se amnistía a un condenado, ¿saben?, por muchas razones. Pero no se puede amnistiar a una persona que no ha sido condenada porque no tiene esa capacidad. Así que la amnistía sería política en esta situación, pero si la justicia quisiera, que querrá, supongo, continuar con sus procesos, por ejemplo, contra Puigdemont, contra Carme Forcadell, contra todo aquel que firmara los actos ilícitos, pues en paralelo a la acción política, habrá la acción judicial. Y no se puede amnistiar cuando no se tiene capacidad para ello. Sí que el tema está complicado, parece que hay una especie de salida que se le ha puesto a Puigdemont, una alfombra roja para que salga convocando elecciones. Probablemente a él, si se da este caso, él va a calificarla de asamblea constituyente, es decir, una convocatoria para elegir una Cámara que a su vez redacte una Constitución catalana, pero en cualquier caso habrá una respuesta a las urnas. Los partidos constitucionalistas, el PP, el PSOE y Ciudadanos, confían mucho en el electorado, entienden que la fuga de empresas, que la advertencia europea, que los disturbios en la calle, que la forma de calentarse el conflicto va a hacer que las próximas elecciones catalanas sean convocadas por uno o sean convocadas por otro, van a dar un mayor respaldo a las fuerzas constitucionalistas. Pero el Partido Popular, Rajoy y su partido, prefieren, es comprensible, que quien las convoque sea el propio poder catalán, porque si no aparecerían como víctimas en este proceso y les supondría una suma importante de votos. En cualquier caso, como les digo, probablemente de hoy salga una decisión ya y el fin de semana haya disturbios de nuevo en Cataluña, porque entre el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez más la declaración del 155, seguro que las calles se vuelven a calentar en Cataluña y más en fin de semana donde hay menos cosas que hacer, hay menos cosas donde trabajar. Seguimos. Tanto el Córdoba como el Día dedican su portada al nuevo técnico del equipo de fútbol. Dice el diario Córdoba, Juan Merino aterriza en el Córdoba con el objetivo de salir del descenso. El diario El Día, Merino señala el camino en este pareado que han hecho los compañeros, una foto de Alex Gallego, la foto del diario Córdoba la tienen, es de AJ González, la del diario El Día es el entrenamiento, ayer tarde, la Ciudad Deportiva. Nuevo técnico del Córdoba Club de Fútbol marca la salvación como objetivo prioritario. El diario ABC también trae foto de Merino, la página 2. Juan Merino, el equipo tiene capacidad para hacerlo mejor. Bueno, tampoco se esperaba un discurso pues, demasiado tipo Obama, ¿no? Un discurso, el de ayer de Juan Merino, fue un discurso de un recién llegado que apenas conoce la plantilla, más allá de lo que haya visto por la tele, y que su inicial, lo tiene en imágenes de su presentación ayer en Córdoba, en el Córdoba, en el Arcángel. Su objetivo inicial es revertir una situación muy complicada, más complicada, más que lo deportivo, porque el Córdoba está a un par de puntos o tres de la salvación, en lo anímico, porque la sensación que hay hoy en la grada es que el Córdoba no puede con este reto que es mantenerse en segunda división, que es un reto pobre. Quiero decir, el Córdoba es una entidad que debe aspirar a subir a primera, no a mantenerse en segunda. Pero bueno, como todas las cosas, virgencita, que me quede como estoy. Y eso es lo que dijo ayer Juan Merino inicialmente, que su objetivo es quedarse como estoy. Yo creo que el Córdoba objetivamente tiene por debajo de sí
en la categoría 8 o 10 equipos mucho peores que el Córdoba, con lo cual lo natural es que no pase dificultades para mantener su categoría y que debe ir poco a poco aspirando a retos más ilusionantes, retos más ambiciosos, como son los de colocarse en puestos de ascenso o al menos puestos de playoff. Bueno, este hombre de primera no quiso tampoco prometer la luna y dijo que su objetivo primero es salir del descenso. El segundo, pues equilibrar, dijo ayer, el balance goles a favor y en contra, que el Córdoba, pues saben que está en ese sentido muy deficitario, encaja muchísimos goles y sobre todo después del palizón de pasado fin de semana frente al Nasti de Tarragona. Así que centrar, equilibrar los goles que se marcan con los goles que se reciben y poco a poco, por esa misma inercia, se saldría de los puestos de descenso y luego ya de ahí en adelante plantearse metas o retos más ambiciosos. Como le digo, la afición del Córdoba no puede aspirar a que el objetivo de la temporada sea mantener la segunda división. Creo que la ilusión de la afición está en que el equipo pelee por el ascenso, luego se conseguirá o no, pero nuestra liga debe ser la del 10 para arriba, no la del 10 para abajo, porque parece un objetivo pobre. En principio también ayer se despidió Carrión, lo pudieron ver en la cadena hermana, en CCFTV, el técnico saliente, que como siempre suele ocurrir en estos casos, agradeció al club su confianza, el club agradeció a Carrión los trabajos prestados durante el tiempo que estuvo, este año que ha estado al frente del club y bueno, pues las circunstancias son las que han llevado a Carrión a su cese. Hay que decir que Carrión, lo decíamos estos días, no ha estado nunca, no digo bien visto, porque es verdad que al principio se le dio su margen de confianza, pero muy pronto fue cuestionado. Hay otros técnicos a los que se le aguanta un poco más y al tercer, cuarto partido aguantan. Carrión fue nombrado primer técnico de la plantilla y a muy poco tiempo estaba ya siendo cuestionado. Es verdad que la racha última del año pasado, que recuerden casi coloca al Córdoba en playoff de ascenso, cuando estuvo todo el último tramo de la liga rozando el descenso. Luego hubo una serie de resultados positivos del Córdoba, negativos para sus rivales directos, que le colocaron al final muy arriba de la tabla. Digo que eso le dio cierta garantía para continuar, pero este año el club no ha ido bien desde primera hora, no gustó la pretemporada, no gustaron los fichajes, digo a la afición, cada cual tiene su opinión, y eso ha hecho que el crédito se le vaya agotando y, bueno, poco a poco se ha ido quedando sin reserva. El partido del Nasti del domingo pasado, o del sábado, no recuerdo si fue sábado domingo, el 1-5 en casa frente al equipo catalán, pues le hizo acabar con toda su crédito y ser cesado. Así que suerte a Carrión el donde vaya, suerte sincera, deseos sinceros para Carrión y suerte también, lógicamente, para Juan Merino en esta etapa, que ojalá, como le digo, comience con un par de victorias, porque los equipos, como saben, es mucho de su éxito o su fracaso está en la cabeza de cada uno de los integrantes de la plantilla y el Córdoba hoy por hoy se le veía un poco como a cari acontecidos, como de no ser capaces de revertir la situación que le estaba colocando en un puesto muy complicado. Seguimos con los sumarios. El diario El Día, todos los periódicos, vamos con El Día por ejemplo, habla de Cosmos. Ayer hubo pleno de ayuntamiento y dice el diario El Día: los sindicatos acusan a Izquierda Unida de ir en contra del empleo en Cosmos. Comisiones Obreras y UGT piden al cogobierno que actúe con responsabilidad. Diario Córdoba: Cosmos acrecienta la pugna entre el gobierno local y los sindicatos, dice en el sumario. Y el diario ABC también lo he visto por ahí. Lo habrá visto dentro, pero también aparece lógicamente en el diario ABC. Ayer hubo pleno, como les decía, pleno en el Ayuntamiento de Córdoba y se vio el asunto del informe de impacto medioambiental. Un informe que encargó el Ayuntamiento para incorporarlo al informe, que a su vez irá a la Junta, para que sea la Junta quien decida si la actividad de la valoración de residuos, o sea, la quema de residuos, para no andar con eufemismos, es o no nociva para la salud de las personas que viven cerca. Hombre, yo creo que bueno no puede ser, sin ser técnico, sin ser científico, que quemen junto a tu casa una pila de plásticos no puede ser bueno, o que quemen neumáticos. Claro, como dice que lo que va a incinerar son restos de poda, son residuos de biomasa, y eso no es malo. De hecho, muchas chimeneas de las que hay en nuestro entorno, a lo mejor no en los pisos, en los bloques de pisos, pero sí que hay casas unifamiliares que tienen chimeneas en el casco urbano, nadie les está planteando que sean nocivos para la salud cuando se quema, como les digo, leña.
¿Qué va a quemar Cosmos y cuánto de nocivo sea? Pues se intentó aclarar ayer en este informe que se presentó por segunda vez. Recuerde que la primera vez no salió adelante, se presentó al ayuntamiento, perdón, del ayuntamiento. Votaron a favor los tres grupos que están a favor del gobierno, los dos que forman gobierno, PSOE e Izquierda Unida, más el grupo de Ganemos, que como saben tiene su afinidad con el equipo de gobierno. Votaron en contra PP y Ciudadanos, y se abstuvo Unión Cordobesa porque dijo que no le habían dado posibilidad de conocer este informe. El informe, como les digo, lo que viene a decir es que la quema de residuos en el casco urbano puede ser nociva para la salud. No dice mucho más, no dice que sea nociva ni dice que no sea nociva, no dice a qué distancia tiene que estar la incineradora del edificio más próximo, dice que una quema de residuos puede afectar la salud, algo que, como les digo, ese informe lo hubiera hecho yo gratis, porque parece evidente que la quema de plástico debajo de la casa de cualquier persona le puede afectar, porque siempre, si no afecta a la generalidad, sí que puede afectar puntualmente a personas con dificultades respiratorias, o asmáticos, o a personas mayores, o a niños. Es decir, que el informe parece que se caía por su peso. Con ese informe, le digo, la patata caliente llega a la Junta de Andalucía, que es un poco lo que dijo ayer el equipo de gobierno, que ellos no tienen capacidad para prohibir o no una actividad de estas características porque excede su ámbito. Pero claro, si le envías a la Junta de Andalucía un informe en el que dice que esto que estamos planteando es nocivo, parece que la Junta de Andalucía le ponen a los pies de los caballos sin más opción que decretar que la valorización de residuos, la quema de residuos en Cosmos es nociva. Los sindicatos lo entendieron así. Y ayer hubo palabras gruesas contra el equipo de gobierno, tanto UGT como comisiones, que fueron al ayuntamiento representados por sus líderes provinciales, dejaron claro que la actitud del equipo de gobierno está poniendo en riesgo la actividad empresarial e industrial de Cosmos. Son 200 y pico trabajadores que, decían ayer los sindicatos, están en riesgo porque se le está haciendo más caso a un informe medioambiental que no dice prácticamente nada, que a la continuidad de la empresa. Claro, hay una postura intermedia, que es la de mantener la actividad de la empresa, pero sin la quema de residuos, que es lo que está diciendo, por ejemplo, la plataforma Aire Limpio. Aseguran que Cosmos ya gana dinero suficiente como para no tener que mejorar sus cuentas de resultados pues con esta actividad nueva de la quema de residuos. Porque recuerden, la quema de residuos tiene un doble vía de ingresos. Tiene la vía de ingresos de que cobra por quemar residuos y de que ahorra en combustible para la caldera. Bueno, pues decía ayer el presidente portavoz de Aire Limpio, Guillermo Contreras, que se puede seguir con la actividad actual de Cosmos sin tener que quemar residuos, sino como hace otras cementeras en el centro de Europa, en Europa. Porque ayer también lo dijo eso Vilches, que hay muchas cementeras en Europa que funcionan y están en el centro de las ciudades. Claro, lo que no parece que sea lógico es que una cementera o cualquier otra industria queme residuos en el centro de la ciudad. Que haya cementeras en el centro de la ciudad, bueno, las ciudades crecen y se acaban abrazando una industria, pues bueno, pues a veces conviven. Todos recordamos, en Córdoba quizás menos, pero en Málaga, por ejemplo, cómo la ciudad creció y rodeó los polígonos y rodeó a los depósitos de Repsol y la fábrica de San Miguel, bueno, quedó totalmente incluida en el centro de la ciudad. Poco a poco esas fábricas se han ido yendo también de la ciudad, es cierto, pero cuando una ciudad crece, parece que el que estaba ya allí tiene unos derechos adquiridos. Lo que no parece claro es que dentro de esos derechos adquiridos sea incorporar prácticas contaminantes, que cada cual tiene su opinión, como les digo, se anteponen o se contraponen aquí el derecho a disfrutar de un aire limpio de los vecinos y también el de los trabajadores de reclamar, reivindicar su puesto de trabajo. Ayer los sindicatos directamente miraron a Pedro García Jiménez, el portavoz de Izquierda Unida, coordinador provincial de esta formación política, a quien acusan de ser quien está provocando que Cosmos se vaya de Córdoba, porque Cosmos ya ha dicho, con razón o sin razón, eso cada cual sabrá, que la actividad de Cosmos sin la quema de residuos no es viable, porque otras empresas lo están haciendo y están abaratando costes de producción. Bueno, como le digo, las que estén lejos del casco urbano lo estarán haciendo, las que estén dentro, yo dudo que en otras ciudades se permita la quema de residuos, sobre todo de residuos tóxicos, en el casco urbano. Si solamente son residuos procedentes de la biomasa, de la poda, leña, para que nos entendamos, pues parece lógico que se acepte. Pero si lo que se quema son neumáticos o plásticos, que es lo que habitualmente las empresas quieren deshacerse de ellos, pues parece que no es la práctica más recomendable. Más cosas. Dice el diario Córdoba que la biblioteca de los Patos se retrasa un año y costará 2 millones de euros más. Es un proyecto más de los que Córdoba tiene colgados, literalmente colgados, y que aquí vemos como de nuevo pasa su apertura del 2019
principios que había hasta el 2020 ya. ¿Por qué se produce este nuevo retraso? En principio, la obra se paralizó porque hubo un cambio en la normativa de eficiencia energética. La obra, cuando comenzó, había una ley y durante su construcción de esta instalación, de este equipamiento cultural, cambió la ley y lo obligaban a una adaptación de su eficiencia energética, básicamente de cómo se aprovecha la luz, de cómo se aprovecha la calefacción, de ascensores, en fin, una serie de una parte del equipamiento que se ve afectada por esta nueva ley. Cuando la empresa constructora conoce la nueva ley, hace una modificación de crédito, de presupuesto. Claro, si yo voy a hacer esto por 9 millones de euros y tú me dices que haga tal y tal más, pues necesito que me des más dinero. El Estado, que es el Ministerio de Cultura, que es quien está pagando esta obra, dijo que no podía hacer frente a esta modificación de crédito porque superaba el 10% del presupuesto inicial y eso impedía que se hiciera automáticamente. Había que volver a sacar a concurso la continuación de la obra. Esto hace, lógicamente, que los plazos se alarguen y como hay que adecuar energéticamente o por eficiencia energética la obra a la nueva normativa y de paso se van a hacer luego cosas que se quedaron pendientes, por ejemplo un acceso, cambiar el acceso que había desde los jardines. El acceso es fundamental, el principal va a ser desde la Avenida de América, pero hay un acceso a la zona jardinada que se previó pero no como se debió haber previsto, según parece. Así que se va a aprovechar este cambio en el presupuesto para el acondicionamiento energético del edificio para también hacer algunas otras pequeñas obras. En resumen, un año de retraso más, que va a llevar la obra hasta finales del 2019, hasta septiembre, son 14 meses más de prórroga lo que se le da, y 2 millones de euros más, con lo cual de los 9 millones iniciales pasa a 11, creo. Al final, el modificado son 5 millones, porque cuando se paralizó se habían ya consumido, gastado, pues la mitad casi del presupuesto. Así que una nueva marca que hay que hacer, que sumar al centro de ferias y convenciones del Parque Joyero, a las obras del Palacio de la calle Torrijos, al Palacio de Congresos, a las obras de la Normal de Magisterio que no acaban de ponerse en marcha, o por ejemplo a las obras de la Ciudad de la Justicia, que a pesar de que ya sí que están funcionando, pues han aparecido goteras. Lo trae hoy... por ejemplo, el diario El Día lo trae en la portada. La lluvia, dice la parte alta, la lluvia provoca daños en la Ciudad de la Justicia pasado un mes de su apertura. Su apertura provisional todavía, o sea, parcial, porque ahí todavía juzgados que aún no se han mudado. Bueno, pues con la lluvia, con el chaparrón de la noche del martes al miércoles, pues aparecieron goteras. Empezó a caer agua por un techo. También entró agua por un ventanal, por unas rejillas que daban a la calle, algo que lógicamente pues no se ha hecho bien porque si no, no debería entrar agua. La lluvia, la presencia del agua la detectaron los equipos de vigilancia, de seguridad de la noche, está en la parte alta del periódico, Álvaro, esta información. Como le digo, ellos detectaron que había, ahí tienen la información del día, también aparecía en Cordópolis esta misma información, pero la tenemos ahí en el día. Digo que los vigilantes de seguridad vieron cómo entraba agua, dieron parte, dieron aviso y claro, llegaron, limpiaron y eso ha sacado a la luz una deficiencia, una solo, porque hablábamos ayer, creo, de las limpiadoras de la Ciudad de la Justicia y ahora nos enteramos de una situación también un tanto anacrónica, si quieren. Las ruedas, las sillas que se han comprado para este edificio tienen ruedas, lógicamente como casi todas las sillas de oficina. El material de las ruedas mancha el suelo y el suelo se mancha de tal manera que las limpiadoras no pueden quitarlo con la fregona, que parece lo lógico. Bueno, pues cuando han puesto notificación los empleados de que el suelo está totalmente manchado, lleno de rayas por consecuencia de las ruedas, le han dicho a las limpiadoras que lo limpien a mano, de rodillas. Yo, más allá de que haya técnicas o no de limpieza, me parece que ver personas, ver mujeres o hombres, casi siempre son mujeres en este caso, arrodilladas limpiando el suelo, suena más al siglo XIX que al siglo XXI. Así que supongo yo que habrá que aplicar algún tipo de tratamiento a ese suelo o a la silla o algo para evitar esa escena que me parece que no es de justicia, menos en la Ciudad de la Justicia. Más cosas. Dice el diario El Día que la estela de Montoro, guía de la escritura. Bueno, este asunto es un tema de arqueología, saben que apareció esta estela y en el texto, este texto que ha aparecido en Montoro, según dicen los científicos, es el más antiguo de Iberia, un texto con un valor arqueológico impresionante y lo tenemos aquí muy cerquita. Son las universidades de Sevilla, Granada, Cardiff y Southampton quienes analizan el origen de esta piedra tallada que ha aparecido en Montoro, y que según les digo, según dicen los periódicos,
es la escritura ibérica de la zona levantina, que se llama la más antigua, con unos trazas tartésicas, meridionales, fenicias, protosinaíticas, en fin, una serie, un valor arqueológico que a mí se me escapa, lógicamente, y que viene muy bien desarrollado en los periódicos. Así que un nuevo atributo más, un nuevo argumento más para enriquecer, poner en valor nuestro pasado arqueológico. Hablando de pasado, el diario IBC, la página 2, trae una foto del anfiteatro romano que se encuentra, los restos del anfiteatro romano que se encuentran en la Facultad de Veterinaria, en el actual rectorado. Dice ABC, el anfiteatro romano en punto muerto. Universidad y ayuntamiento intentan retomar los trabajos para aflorar el coso romano. Cuando, saben, ahí tienen la foto, cuando se acometieron las obras de construcción del Salón de Actos, que es el edificio circular que vemos aquí en mitad de la ruina, cuando se hicieron estas obras, apareció restos de este anfiteatro. Saben que Córdoba fue capital de la provincia bética en la época romana y que eso posibilitó que se construyeran edificios muy grandes. Por ejemplo, este anfiteatro. También se conoce que existió un teatro, que es el que está en el Museo Arqueológico. Se sabe que tuvo que haber una especie, bueno, otros equipamientos culturales, pero el coso romano, el anfiteatro, no había aparecido. Había aparecido algunos restos que indicaban que por ahí deberían dar. Por ejemplo, aparecían muchas lápidas de gladiadores, las obras aparecieron en las obras de la Plaza de Toros. Eso da pista de que por allí debió haber, de alguna manera, alguna actividad relacionada con las luchas gladiatorias, con los gladiadores y con otras actividades. Bueno, pues apareció hace algunos años estos restos de este anfiteatro que se midieron las referencias, el ángulo de la curva, por ejemplo, y eso hizo pensar, o dio pie a pensar, que las dimensiones eran colosales. Colosales literalmente, era el anfiteatro más grande que había en la Roma clásica, a excepción de la propia capital romana. Bueno, pues estas ruinas aparecieron y se les hizo poco caso, como suele pasar cuando no hay dinero. Se quedaron ahí a medio exponer, una especie de truco que hay ahora, que es nombrarlo jardín arqueológico, que es dejar los restos a su amor ahí, y que se limpien solos con la lluvia, pero parece que poco a poco eso hay que hacer un tratamiento, porque junto a la lluvia viene el barro, incluso aparece vegetación, restos que estaban conservados porque estaban cubiertos con tierra, ahora están expuestos a la lluvia, a la acción de las plantas, y ahora hay que hacer algo con eso, porque si no, no solamente no se conservará, sino que se deteriorará. El diario ABC lo trae a su portada, a ver si de esa manera se consigue hacer algún caso. Vamos a terminar, dice el diario El Día, condenado a 2 años el antiguo delegado de la Federación de Cazadores, eso fue en Puente Genil, que es donde está la delegación cordobesa de la Federación de Caza. Parece que este hombre durante 25 años que estuvo en el cargo se ha ido apropiando de dinero que no era suyo, aprovechando que tenía el control absoluto de las cuentas. Son cargos, estos cargos no lucrativos, son cargos que no tienen sueldo, ni siquiera tienen dietas, pero este hombre iba cargando a cuenta de la Federación, pues desde recibos propios, gastos de gasolina, etcétera. Parece ser que en torno a 42.000 euros que no son justificables y que por ello ha sido condenado a 2 años de prisión. El diario Córdoba no trae nada distinto. El diario ABC, me queda un único asunto, muy rápidamente. Dice, bueno, aparece el tema catalán, los Mossos d'Esquadra esperaron hasta el recuento para llevarse urnas. Bueno, son más argumentos para cuestionar la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los días previos y el 1 de octubre, cuando se produjo aquella votación, aquel presunto, si quieren, el referéndum que se produjo en Cataluña. Y para terminar el tema local, provincial, dice el diario ABC que el Ayuntamiento de Baena emplea a la mujer, a la hermana y a 2 primos del alcalde del PSOE. El alcalde no lo ha negado, dice que no está en ese asunto de las contrataciones y que lo mirarán, pero que en principio él ni siquiera era alcalde cuando estas 4 personas, la mujer, la hermana y 2 primos del alcalde, fueron seleccionados. No dice si cuando fueron contratados, dice cuando fueron seleccionados. Yo no sé, tampoco este asunto, como casi siempre, hay que tomarlo con mucha cautela, pero si fuera el caso así, habría que ver cuál es la repercusión que tiene este tema en la ley de incompatibilidades y la ley de contratación. Saben que hay una serie de disposiciones que impiden que las personas familiares directos, sobre todo los cónyuges de altos cargos, tengan acceso a trabajos en ese entorno. Hay quien entiende que no es justo porque limita el derecho a las personas a trabajar por el caso de que su pareja, su mujer, su marido sean políticos, pero es cierto que también si no da lugar a muchas suspicacias. Hasta aquí llegamos, como cada día les agradezco su atención, les dejo con Ángel Mellado con su Café y Media. Mañana viernes volveremos a leer la prensa juntos, hasta entonces como siempre, gracias por estar ahí.